La pregunta que le quiero ya realizar, don Juan, es ¿cómo llega usted a Tierra del Fuego? ¿En qué año llega aquí? Bueno, yo llego el 18 de junio de 1958 a las 16:45 en el avión CTA-5. Eh, a través de una entrevista que mantuve en su momento con el presidente de la Nación, Arturo Frondizi, él me deriva al capitán Ernesto María Campos, que era en ese momento el gobernador del territorio. Y allí, bueno, el capitán Campo me dice de que me va a enviar a Tierra del Fuego para trabajar en YPF. Después cuando llego acá, en realidad en vez de trabajar en YPF me manda a trabajar al INTA, porque el INTA recién comenzaba sus primeras armas, allí porque en 1958 se crea el INTA, Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria, y allí ya, bueno, ya me quedo afincado acá en este Río Grande que tanto quiero, ¿no es cierto? Por supuesto, por lo que usted me está relatando, fue su primer trabajo que realizó aquí en Río Grande. Sí, 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 yo comienzo con el INTA, al poco tiempo de estar yo, me fui y aclimatando en la estancia María Betty, después vino el ingeniero Jaime Serra, que en ese momento iba a ser el director del INTA, con él estuve casi prácticamente un año, después yo ya me fui, lo dejé, le dije que me disculpaba por cuanto me habían solicitado para trabajar en la empresa Tennessee. La empresa Tennessee fue una empresa petrolera que vino acá a trabajar en Río Grande, y donde actualmente hay muchos pozos petroleros y gasíferos también que son de aquella época, porque eh, la empresa Tennessee, la idea era seguir mientras estuviera aquí en Río Grande. Lamentablemente después se anulan los contratos petroleros y entonces la empresa Tennessee tiene que irse de la provincia de Tierra del Fuego. E incluso ellos ya habían proyectado una autopista de doble vía hasta Ushuaia. O sea, yo tuve la oportunidad de acompañar a algunos ingenieros, la proyección que estaban haciendo en ese tiempo para poder tener una autopista directamente desde Río Grande a Ushuaia. Pero bueno, lamentablemente se anularon los contratos y la empresa Tenis se tuvo que retirar de la provincia, y vino COAR con el ingeniero Nelson León, que COAR era Comisión Organizadora de Áreas Recuperadas, que era una parte de YPF, pero en ese momento tomó el ingeniero Nelson León el mando de lo que iba a ser después, tiempo después, YPF. Porque por supuesto allí ya prácticamente toma como parte de su vida lo que es el petróleo. Sí, 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 justamente yo empiezo a trabajar en una empresa, Schlumberger, es una compañía de investigaciones geofísicas, procedimientos Schlumberger, que es una empresa que tiene un sistema de proyección sísmica y geológica, que es la única que hay en el mundo. Incluso presta mucho de sus cosas a la NASA, a los transbordadores de la NASA, y entro allí en la empresa Schlumberger, y me quedo durante 30 años, tal es así que entré y salí en Schlumberger. Durante 30 años estuve participando en esta empresa, donde aprendí muchas cosas, y aparte la tecnología que había en su momento en Schlumberger. Si ya había estado en el 58 ayudando al ingeniero que había venido de Colombia para darle una mano porque no tenía mecánico, y después proseguí ya mis tareas en la empresa Schlumberger, y quedándome 30 años en esa empresa a la cual di parte de mi vida, y porque aprendí muchas cosas, muchos conocimientos que yo después lo utilicé en la actividad de automovilismo, ¿no es cierto? Algunas Exacto. cosas que uno no sabía, y un ingeniero, Christiansen, Juan Carlos Christiansen, me enseñó a preparar los torinos, una pequeña trampita que se le hacía adelantando el distribuidor 33 grados y dejándole trabado el vacío, de manera tal que el vacío no trabajaba, sino que estaba trabado, pero se adelantaba a 33 grados para que tuviera la posibilidad del Torino en ese momento una mayor reacción. Juan, allí por el mes de abril del año 1974, por supuesto, nace esta loca idea, una utopía para unos pocos, de lo que iba a ser después este gran premio de la carrera de la hermandad. Es decir, nace, creo que por parte del gobernador de Chile, ¿no? Uro Domich, Urodovich, que estaba en Porvenir, correcto. en Porvenir, que por supuesto convoca en ese momento al presidente del Automóvil Club.
Sí, habla con don Víctor Jesús Donoso, incluso bueno, un poco con el capitán, creo que el capitán Abriata y el señor Néstor Nogar empiezan a hacer los primeros contactos para poder hacer, si bien ya se estaba corriendo dentro del pueblo de Río Grande y también en Porvenir, en Punta Arenas y Río Gallego, pero la idea era entrelazar en una sola carrera Río Grande con Porvenir y Porvenir con Río Grande. Y así surge la idea y se concreta luego de ida y venida porque parecía algo que imposible de realizarlo, ¿no es cierto? Exacto. Pero bueno, se logra y mirá lo que es la coincidencia. La carrera se corre el 15 y 16 de agosto de 1974. Este año se corre el 15 y 16 de agosto del 2015. El primero en llegar aquel 16 de agosto de 1974 se llamaba Nicolás Chino Senkovic con su esposa Emma Villarroel. El 16 de agosto entra primero al autódromo el negro Senkovic. Se repite un poco el ciclo en los días y también en el caso de China Senkovic con el negro Senkovic. ¿Cómo fue para esa época poder organizarse? Por supuesto, si bien había competencia en las diferentes localidades que usted ha mencionado, ¿cómo brota, ¿no?, esta pasión de iniciar esta hermandad? Porque realmente se fue denominando a través del tiempo una hermandad entre dos países hermanos. Sí, bueno, prácticamente se hacía todo a pulmón, ¿no es cierto? Porque incluso de aquel lado estaba Héctor Cochecho López Cárdenas, que estaba en la municipalidad de Porvenir, y después acá con don Víctor Jesús Donoso, Carlos Brea, Carlos Santana y otros que ya no están en este momento con nosotros, pero que fueron un poco los precursores de esa carrera. Y el otro día cuando incluso Fulvito Poder Fe decía que había 222 anotados, algo que por ahí cuando yo lo comento en Buenos Aires hay campeones, les digo la carrera que se hace y la cantidad es imposible, sin embargo es posible. Y yo siempre digo, cuando se larga la primera carrera corren 19 pilotos. Incluso había una camioneta que venían 3 adentro, con pico, pala, traían de todo para en el camino ayudarse, ¿no es cierto? Sin casco alguno, que le hicieron poner el casco de los petroleros, en el caso de los chilenos, y largaron 19. Si el próximo año, en la edición número 43, hay 20 corredores, ya es un éxito, está superando los 19. Exacto. Y si llegamos a un total de 222 coches, donde si vos sumás los millones de pesos que hay en juego, porque hay máquinas que cuestan mucha plata, máquinas de primera generación. El año pasado la Toyota 86 que corrió, que al final no corrió porque tuvo un vuelco, Constante Moreno Preto, esos coches son muy costosos y sin embargo con el afán de correr se anotan y quieren dar la vuelta. Juan, ¿cómo es que me gustaría que nos grafique ese tiempo, el clima, los caminos, el recorrido, el esfuerzo que hicieron esos primeros competidores? Bueno, justamente se eligió el fallecimiento del general José de San Martín y el nacimiento de O'Higgins. Y en ese tiempo, porque, digamos, el tiempo era prácticamente imposible de pasar, ¿no es cierto? La nieve, más que nada, no barro porque era pura nieve. Ya hoy el tiempo fue cambiando, bueno, ustedes lo habrán visto en esta última edición. Tuvimos 2 días de mucho viento cuando generalmente en invierno no hay viento. Sí en verano, pero en invierno no, imposible. Los pobres ticos que iban adelante, el viento prácticamente los sacaba del camino porque es chiquitito, cuadradito y el viento un poco lo sacaba del camino. No así los coches grandes. Pero que yo recuerde, desde aquella primera edición hasta hoy, nunca hubo un día igual. Tal es así que creo que la primera vez que viene Jorge Recalde a correr aquí a Río Grande con el R18, incluso coche oficial de Renault, de Ica Renault en ese tiempo, se guardan todos los coches en la municipalidad de Río Grande. Allí se hacía el parque cerrado. Creo que habría alrededor de 30, 35 coches, no mucho más. Y bueno, dejó todo preparado, dijo, no, mañana esto es andar nomás. Esa noche nevó toda la noche alrededor de casi 25, 30 centímetros. Era imposible cuando se levantó él de ver, para mejor no se podía tocar, digamos, los coches en parque cerrado. Estaba terminantemente prohibido tocar el coche en parque cerrado. Entonces era que largaban los coches, hacían más o menos 5 o 6 metros para poner las cubiertas, digamos,
pantanera para poder andar en la nieve, porque ninguno pensaba traer cubiertas con clavos, ni se pensaba remotamente traer cubiertas con clavos, que es las que hoy utilizan muchos corredores. Pero esa noche nevó prácticamente toda la noche y Jorge Recalde tuvo que largar, y a los 5 metros ya le tenían preparadas las cubiertas para poder seguir en carrera. Pero desde aquel 74 a este 2015 prácticamente nunca fue igual el tiempo. Y es una lástima porque el condimento justamente de esta carrera, y por eso se hace en esta fecha, era que haya nieve y un poco de hielo, y la laguna en la parte de la arcillosa a veces es imposible de pasar. Sin embargo, bueno, el tiempo, y hay épocas como la del año pasado, que es una carrera muy veloz, donde hay coches que llegan casi a los 230 kilómetros en la recta. Esto es una locura, sí. El otro día yo tuve oportunidad de asistir a Daniel Eli. Daniel Eli es el que organiza el Dakar en este momento, en todo lo que es Latinoamérica. Y él decía que había que ponerle un tope a la velocidad, porque era imposible, no es posible. Van a 250 kilómetros por hora en algunos tramos. Con esos coches y esa ruta van a tener que en algún momento dado o fijar hay un sistema de seguridad que tienen, él nos explicó allí en una agencia de automóviles, Daniel Lely, de que cómo se le pone trabas para que se le ponga un tope a los autos para que no pasen de una determinada velocidad, porque prácticamente hoy ya el que puede andar a 250 anda si, si tiene camino, pero es prácticamente por ahí tomarse muchos riesgos, ¿no es cierto? Bueno, nosotros vamos a hacer un breve cortecito y cuando regresemos, por supuesto, nos gustaría que nos relate cómo nace la idea de transmitir en vivo la primera competencia. Sí, cómo no. Sí. Pero un corte y regresamos. Recordándote que estamos con un programa más que especial, ¿no? Porque hoy nos visita Juan José de Grati, una historia, un ícono de la historia de Río Grande, y por supuesto vamos a intentar exprimirlo al máximo. Bueno, la pregunta que le realicé en el bloque anterior es ¿cómo nace la idea de transmitir en vivo en esa época, ¿no? La primer competencia o carrera de la hermandad? Sí, bueno, nosotros en principio empezamos en Radio Nacional, que prácticamente, bueno, yo soy uno también de los fundadores de Radio Nacional. Muchos me dicen, pero vos estuviste en todas. Bueno, el destino me puso ahí. Se inaugura el canal en 1969, el 24 de octubre de 1969, fui el primer locutor en vivo, porque el señor Godofredo Videla, que era el director, me dijo si me animaba a salir en vivo. Yo nunca ni sabía lo que era un canal de televisión ni salí. Cuando se inaugura la radio también estuve en Radio Nacional y en un montón de lugares que, bueno, el destino me puso en ese momento ahí. No es que yo lo busqué, sino que, y aparte éramos muy pocos acá en Río Grande, entonces lo que teníamos esas locuras de los micrófonos y de las carreras, entonces siempre participaba en uno o en otra ocasión. Pero me había preguntado el tema de cómo nace. ¿Cómo nace la idea de poder transmitir en vivo, ¿no? con los elementos de la época, la primera competencia de la hermandad? Sí, nosotros, bueno, hablamos con el director en su momento, Pérez, era el director de Radio Nacional en ese momento, ver la posibilidad de transmitir la carrera. Me dijo, bueno, pues no tenemos equipos, ¿con qué vamos a transmitir? Lo único que tenemos es los micrófonos de acá de la radio. Así que bueno, hablamos con distintas empresas, más los equipos que eran de YPF, tenían las camionetas con distintos radios, y dijimos, bueno, qué posibilidad habría de que nos emiten y nos ayuden a poder transmitir la carrera. Y después del lado chileno, bueno, hablamos con Eugenio Bamondes, que en ese momento era periodista también deportivo de CD89, Radio Presidente Ibáñez de Punta Arenas, ver la posibilidad de que nosotros transmitamos de la parte argentina y después los chilenos de la parte chilena cuando se pasaba por Cerro Sombrero. Allí en Cerro Sombrero se coordina todo lo que era a través de NAP y del lado argentino todo a través de la central de YPF. Y comenzamos a transmitir la carrera. Para nosotros parecía algo imposible de hacerlo, pero teníamos cada 20 kilómetros teníamos un móvil. Tal es así con una vuelta cuando relatamos con Horacio Sur y Carlos María Ratieri y Carlos Brea, cuando se corre el Gran Premio de la República Argentina, que se fue por la parte de atrás del tropezor, no estaba el puente en ese momento, se corre por atrás, y Radio Rivadavia, que transmitíamos a través de Radio Misión Salesiana, no entendían la cantidad de móviles que teníamos. No eran móviles de la radio, sino que eran móviles de YPF que nos suministraban, y las distintas empresas. Entonces teníamos desde acá
hasta Ushuaia, cada 20 kilómetros un móvil. Y así comenzamos con Horacio Sur. Nos faltaba ver la posibilidad de tener una marcha que identificara a deportes en el 640. Entonces nosotros hablamos a LU14, Radio Provincia de Santa Cruz, la posibilidad de que nos dé una marcha que identifique a nosotros. Y un señor de apellido Portela dice, bueno, yo le voy a mandar la marcha que va a identificar a deporte en el 640. La marcha se llama Alte Kameraden. Es una marcha del ejército alemán que quiere decir altos camaradas, que es la que identificó siempre durante muchos años deporte en el 640, que tuvimos la suerte con Horacio Sur ganar en un Santa Clara así, y allí comenzamos las primeras transmisiones, incluso tal es así que todo lo que se recaudaba en ese momento era para darle a la radio, porque la radio no tenía ni aspiradora, ni papel higiénico, no tenía nada. Entonces lo poco que recaudamos lo donamos a la radio, porque nosotros, tanto Sur como yo, trabajamos en la actividad petrolera y lo hacíamos con cariño, con amor, porque era un hobby que teníamos nosotros de ir a transmitir la carrera. Y después, bueno, no solamente que transmitimos la carrera, después transmitíamos boxeo, todo lo que era deporte. Ahí estábamos con Horacio Sur, Daniel Pisano, que ya falleció también, llevando Radio Nacional en vivo y en directo lo que era fútbol de salón, boxeo, todo lo transmitimos nosotros a través de Radio Nacional. Y aparte, bueno, el alcance que tenía Radio Nacional, porque nosotros hacíamos, después cuando se corría el Gran Premio de la Hermandad, era que se decía, transmite la cadena azul y blanca de la Amistad Deportiva, LU14 Radio Provincia de Santa Cruz, LU4 Radio Patagonia Argentina de Comodoro Rivadavia, CD89 Radio Presidente Ibáñez de Punta Arenas, LRA10 Radio Provincia de Ushuaia. O sea, hacía un poco de color y estábamos todos transmitiendo en cadena con el Gran Premio, ¿no es cierto? Juan, más que interesante, ¿no? Todo el rato que nos da. En esos años, me imagino, bien lo estaba detallando, con la carencia de elementos, ¿no? El esfuerzo que hacían, dedicaban todo, era ad honorem, por un gusto, una pasión, ¿no? Y cómo el clima les permitía, si bien había cada 20 kilómetros un puesto como para poder retransmitir, ¿no? Pero ¿cómo era? ¿Estaban solos? ¿Cómo se comían? No, sí, bueno, nos ayudamos entre todos, tal es así que, bueno, ya nosotros ya prácticamente creo que un mes antes ya nos entramos, digamos, en el ritmo del Gran Premio de la Hermandad y nos juntábamos, salíamos de nuestro trabajo. Pedro Barbera iba a la Arcillosa, Carlos Ratier iba a María Betty, el negro Angelineta iba a la parte de Chorrillo, ahí en San Sebastián. Ya teníamos coordinado todo y también con algunos móviles que nos daba el batallón de infantería número 5. Tal es así que entre el batallón de infantería número 5 más los móviles que teníamos IPF, prácticamente cubríamos toda la provincia. No había forma, y más una radio como Radio Nacional, que tiene un alcance de casi 600 kilómetros o más todavía, tenía mucho alcance. Y nosotros, bueno, transmitíamos la carrera, se escuchaba, como decíamos nosotros, con sensación de presencia. Incluso yo creo que todo se lo debemos a un amigo que ya no está con nosotros, Daniel Pisano, porque era increíble cuando íbamos a relatar boxeo allí al colegio y todo. Él aparecía con la antena era un paraguas, o sea, la sombrilla sin la tela, y esas cosas hacía de antena y la ponía arriba al techo con un imán y todo, y así transmitíamos. Incluso la carrera en el autódromo, que después la casilla al viento la derrumbó, la tiró abajo, una casilla que había hecho el señor Kraft de madera, donde ahí junto con Raúl Licio, que también ya no está, ¿no es cierto? Transmitimos la carrera de allí y él llegaba, Daniel Pisano, ponía con el imán esa sombrilla que tenía, era un paraguas. Yo le decía, ¿qué? Si no va a llover, ¿qué trae el paraguas? Se reía Daniel Pisano, y así, y todo con esos escasos medios que teníamos en su momento, logramos transmitir durante muchos años el Gran Premio de la Hermandad. Y lo hacíamos con cariño, con amor, porque terminábamos, nos juntábamos todos a comer un asadito entre todos y recordando los tiempos. Es más, te cuento una anécdota. Ya falleció hace un par de años en Las Flores un gran amigo como Rubén Angelineta, y cuando se larga la carrera, que Rubén Angelineta se iba con Pei, con Lapicito Pei. Lapicito Pei era el apuntador del negro Angelineta, entonces le cantaba coche a la vista, el 201, hora de paso, y el negro Angelineta transmitía.
Entonces yo me da el pase a mí, adelante estudio, tomado perfectamente, Rubén Ángel Angeleta, adelante con nuevos pasos. Y así seguimos todas las transmisiones. Cuando vuelve Angelineta a la radio, ya teníamos preparado ahí unos sándwiches y todo, me dice, joven, me dice, cuando se cumplan 10 ediciones, te voy a revelar un secreto. Le digo, no, negro, no va a esperar 10 años, recién estamos en la primera edición, decímelo. No, a los 10 años, el negro Rubén, yo le decía Rubén Ángel, me dijo, yo no soy Rubén Ángel, soy Rubén Vicente Angelineta. Esperó 10 años porque decía que él no se llamaba Rubén Ángel, sino Rubén Vicente Angelineta. Y tal es así, cuando yo voy al cementerio a visitar a la tumba de mis dos hijos, Juan Pablo y Johnny, paso frente a la bóveda de la tumba de Rubén y yo le digo Rubén Ángel y está la placa de él, dice Rubén Vicente Angelineta. Esperó 10 años. Un negro maravilloso porque después que él fallece hay otro militar, diría yo, porque era de Marina también, Rubén Áñez. Pues Angelineta era de la base aeronaval. Cuando fallece Angelineta, habla con Sur y conmigo si no había problema en que ese puesto, que durante tantos años tuvo Rubén Angelineta, lo pueda ocupar él. Le dijimos que no, que mejor que una persona como Rubén Áñez. Y bueno, Rubén Áñez con el mismo equipo, el mismo chulengo, lo único que cambiaba era el asado que era de esa época, pero se iban allá a la parte de la frontera, en la parte más alta de la frontera, para divisar cuando ya pasaban la frontera chilena y de ahí los veía y ya pasaban por Chorrillos cuando se entraba a la parte de adentro del Gran Premio de la Hermandad. Y Rubén Áñez también, hasta que falleció, durante muchos años estuvo transmitiendo la carrera, suplantando un poco a lo que era Rubén Angelineta. Juan, me imagino, ¿no? Por lo que usted está relatando, vivir esos momentos, ¿no? Ese tipo de competencia, porque los autos eran de época, no estaban preparados como lo que bien charlábamos al comienzo de la nota, con respecto a máquinas, ¿no? de alta cilindrada, todo lo que hoy se está relacionando con la competencia. En aquellos años habían R12, 128, creo que hasta Deca hubo, Deca W. Sí, es más, lo preparaba yo, me volvía loco porque yo le preparé, cuando se corría dentro del pueblo, yo le probaba el coche a René Díaz, con un auto unión. Y era un problema ponerlo a punto porque tenía 3 platinos, más las 3 bujías, y aparte eran 3 bobinas tenía, o sea que entonces podés ponerlo a punto y era de 2 tiempos. Poner un motor de 2 tiempos a punto me costaba mucho y aparte también centrar esos 3 platinos con las 3 bobinas y las 3 bujías. Pero así todo andaba muy bien René Díaz con ese auto unión, que tuvimos oportunidad de ganar una vuelta en Porvenir. Y se corría el auto unión, R12 prácticamente, la cilindrada más alta de la que corría Paco Puget, que era la categoría hasta 2300. Esa era la categoría más alta, que era en el caso de la Copeta uno que corría este gran amigo que ya no está con nosotros, Paco Puget. Es así que bueno, cuando se hace el monumento, que hoy actualmente están en el autódromo, yo prometí que la iba a pintar yo la coupé, y aparte por la amistad que teníamos con Paco, ¿no es cierto? Perdón que me emocione porque... Y yo la pinto, la coupé hasta el día de hoy, el 503. Era una excelente persona, ¿no es cierto? Y el coche de mayor cilindrada, que era 2300 centímetros cúbicos. Incluso nosotros con Dito Sáenz, que Dito Sáenz fue uno de los fundadores del Gran Premio y de la primera comisión del Automóvil Club, corrimos la 10ª edición. Esa 10ª edición se larga y se corre por la parte de atrás de Río Grande hasta Punta María. De Punta María volvíamos y salíamos derecho al Tropezón. En la recta principal, viniendo de Punta María, ese R2 estaba en los 150, 155 kilómetros. Yo no sé si era el viento o veníamos en bajada, pero lo estaba dando y Dito me dice, mirá lo que está andando este coche, y yo orgulloso porque lo preparaba yo. Y bueno, llegamos en su momento primero a Porvenir, después en la segunda etapa, cuando veníamos llegando a Rasillosa, entra a fallar y una leva de la válvula se peló, ¿no es cierto? Y lamentablemente quedamos en 3 cilindros.
y le digo a Adito, bueno, mira, Adito, abandonemos, no entremos a la arcillosa, porque como estaba el agua, el barro que había, vamos a romper el motor. Entonces sigamos así, en 3 cilindros, y no entramos a la arcillosa, sino que seguimos directo a Río Grande, ¿no es cierto? Casualmente el otro día, por supuesto, en la premiación de la 42ª edición, allí en el anexo del Carlos Marcó, tuve la oportunidad de charlar con don Néstor Norga, que también fue parte, ¿no?, de esta... Y yo siempre le digo al intendente de Tuerca, porque cuando él estaba en la intendencia, lo llama al negro Angelineta y a mí me dice, Juan, me dice, yo quiero que ustedes hagan el trazado del autódromo. Bueno, entonces hablamos con el negro Angelineta, bueno, vamos a conseguir una máquina. Fuimos a Vialidad Nacional, hablamos con un maquinista que ya falleció también, Blancanieve era su sobrenombre. Y entonces, y de Blancanieve no tenía nada porque era como la cámara esa de negro que era, ¿no es cierto? Todo lo conocía por Blancanieve. Entonces me dice, bueno, vamos, vamos. Fuimos con el negro Angelineta, lo esperamos en la curva, no en la curva, sino donde está la parte del tropezón, la otra parte que viene de Río Grande, ahí se forma un triángulo ahí. Entonces, bueno, agarramos, hicimos una tranquerita y entramos. Y le dijimos, íbamos con el negro Angelineta, uno a cada costado de Blancanieve, y fuimos haciendo, marcando así el trazado de lo que iba a ser el futuro autódromo. Bueno, en eso que estamos terminando, aparece el dueño, Charlie Menéndez Betti. Me dice, ¿ustedes qué están haciendo acá? No, le digo, nos dijo el intendente que marquemos para hacer una carrera acá adentro, hacer un circuito. No, no, ¿qué circuito? Digo, esto es parte de la estancia, acá no, ¿qué circuito? Digo, váyanse de acá. Bueno, tuvimos que agarrar, volvimos, que ahí le dijimos a don Néstor Nogar, miren, Nogar, nos agarró don Charlie Menéndez Betti y dijo que no, que ahí no, eso era parte de la estancia. Bueno, no hay problema. Entonces entramos a buscar y encontramos este lugar, este terrenito donde actualmente está el autódromo. Entonces lo volvimos a buscar a Blancanieve, a Vialidad Nacional, y hicimos todo el trazado, que es el trazado que está actualmente, nada más que ahora ya está asfaltado y todo. Y en ese tiempo don Néstor Nogar, que era el intendente, se tomó el trabajo, y algunos antiguos pobladores de acá puede dar fe lo que estoy diciendo, desde que salía de Río Grande hasta el autódromo, todos los palitos de los alambrados pintados, uno de cada color, verde, blanco, amarillo, azul, verde, todos los palitos pintados desde que se llegaba hasta el autódromo, de los dos lados de la ruta estaban pintados los palitos de los alambres y los postes de distintos colores hasta llegar al autódromo. Y allí, bueno, se comenzó a correr en el autódromo, que incluso, bueno, el autódromo, si algunos van a ver la placa que se hacía cuando se largaba las primeras carreras en el pueblo, en la placa que se largaba la primera carrera en el autódromo, que se llama Almirante Brown, Circuito Almirante Brown, se llamaba en ese momento en Río Grande. Y está la placa ahí del Circuito Almirante Brown, y otra placa todavía está, si no se la roban, porque acá se roban todo, ¿viste? Placa que ponen, la van a buscar, no está, la placa del puente se la robaron, la placa del hospital se la robaron, placa de bronce que la ponen, se la roban. Entonces, bueno. Digo que acá no se compra bronce. No, sí, bueno, pero mirá. Es un daño. Justamente hacen un daño que es algo que debe quedar ahí para los que vendrán después de nosotros y digan, bueno, tuvo fulano, sultano. Y tiene esa placa que se hizo del circuito Almirante Brown, que incluso en su momento cuando se corría en el pueblo nosotros decíamos que era la única carrera internacional, porque como estaban los norteamericanos perforando, el Tano Chioca, que su hijo trabaja creo ahí con Trevor Austin, ¿no es cierto?, el Tano Chioca, entonces estaba la bandera de Italia, de Argentina, Estados Unidos, había varias banderas, la bandera chilena, todo parecía una carrera internacional porque cada uno traía su bandera. El Tano Chioca traía su bandera de Italia, entonces se largaba la carrera dentro del pueblo. Juan, bueno, venimos charlando ya, si bien en el comienzo de la nota hicimos un pequeño repaso de esta historia, ¿no?, del 19 de noviembre de 1960, pero una de las preguntas que le quiero realizar es ¿cómo eran las competencias motociclísticas y automovilísticas en esos años aquí en la ciudad? Porque había un circuito trazado. Sí, acá en Río Grande se corría dentro de Río Grande, tal es así que enfrente de las monjas estaba, digamos, ahí donde comenzaba la carrera, un poco que nos prestaba el apoyo don Víctor Jesús Donoso, que en ese momento era el representante de las motos Anela, y también el padre Forga, que era un entusiasmo, todo lo que era deporte se arremangaba la sotana el padre Forga y estaba automovilismo,
boxeo, fútbol, sobre todo porque era hincha de San Lorenzo, pero ahí estaba siempre firme el padre Forga, y allí comienza en ese momento, digamos, yo diría el primer gran premio de motociclismo, porque el 31 de enero de 1964 comenzamos con lo que era el motociclismo, con los hermanos Maldonado, con Titina Aguilar, con Bravo, que era un suboficial del batallón que también preparaba los motores de las motos. Y éramos casi 12 muchachos que teníamos moto, Romero con una Hércules también, y Cachito Rogolini. Prácticamente éramos 12 muchachos que se nos dio la locura de comenzar a correr en moto dentro del pueblo. Pedimos la autorización correspondiente y bueno, más que en ese momento el padre Forga yo creo que tenía más fuerza el padre Forga que el intendente, porque era un cura maravilloso, y él el empuje que ponía padre Forga era impresionante en el fútbol, y en todo lo que él emprendía siempre empujaba, y era que se hacía la carrera o se hacía. Y bueno, comenzamos a hacer esa primera competencia aquí en Río Grande. Después se siguió durante algunos años y después prácticamente se cortó, porque bueno, ya se comienza a correr la Vuelta de Tierra del Fuego, que hasta el día de hoy se está corriendo, ¿no es cierto?, en la provincia de Tierra del Fuego. Juan, ¿cuál era el circuito? ¿Cómo estaba trazado en esos primeros años, ¿no? En este caso, que según tengo entendido era un circuito al revés. Y se largaba frente al Colegio de las Monjas, veníamos por San Martín, doblábamos por Espora, hacíamos 2 cuadras prácticamente hasta la Serre doblamos, se llegaba hasta la confitería Fagioli, que ya no está más, era un edificio, en la confitería Fagioli. De ahí doblamos por Belgrano, bajamos por Belgrano hasta el monumento a San Martín, que en ese tiempo era un busto nomás prácticamente, y entramos en contramano. Es decir, no dábamos la vuelta, sino que entramos en contramano del busto, y ahí retomamos de vuelta por San Martín, y ese era el circuito que se hacía en ese tiempo aquí en el querido Río Grande. Y aparte, bueno, más que nada porque era la fiesta de Don Bosco, era una tradición que el 31 de enero, que era la de 1964 en ese tiempo, se hacía la carrera de motos en el pueblo. Lástima que después no se siguió, incluso las primeras carreras de autos que también se hacían en Tierra del Fuego hasta el tiempo del intendente, yo siempre le digo el intendente de Tuerca, don Néstor Nogar, un 25 de mayo, que era, pero hielo impresionante, la cantidad de hielo que había, y prácticamente cuando se salió a clasificar, era imposible clasificar porque era todo como una fuente de losa. Entonces, ¿qué hizo don Néstor Nogar? Agarró 4 o 5 camiones que eran de la municipalidad, le puso cadena, y uno iba adelante y atrás, uno atrás de otro, rompiendo el hielo para poder clasificar y correr dentro de acá de Río Grande, y que ya había algunas calles asfaltadas, ¿no es cierto? Que por supuesto, Juan, también esto ameritó a transmitir quizás alguna de estas competencias. Sí, no solamente que la transmitimos en su momento, lo hicimos pasar frente al canal de Lonanita. Entonces ya falleció don Rodolfo Rivarola, se ponía la cámara en la parte de arriba del canal, y de ahí transmitíamos cuando pasaban frente al canal, o sea que el pueblo de Río Grande veía prácticamente por lo menos la pasada frente al canal, y después se seguía por radio. Pero llegamos en su momento a transmitir la carrera digamos, que se corría dentro del pueblo a través de Canal 13 de Río Grande, y por supuesto en ese momento Radio Nacional, que era la única que había, ¿no es cierto? Hoy hay como 30 o 40 radios FM, y AM creo que es la única que hay, la de Radio Nacional, ¿no es cierto? Pero en su momento era prácticamente escuchar Radio Nacional sí o sí, porque no había otra radio, y la única que había en su momento en el 58 era LU3XR, que la tenía el padre Muñoz con Luján Muñoz Walker, que era el que prendía la radio y manejaba todos los equipos en la radio Misión Salesiana, que incluso quienes tuvieron la oportunidad de conocer al padre Muñoz pesaba 153 kilos, 153 kilos, era un amor. Y él, cuando salía por la radio, en la radio Misión Salesiana, dice, transmite LU3XL como 3 xilofón ratoncito, decía. Y el ratoncito pesaba 153 kilos. Incluso hay una anécdota que muchos las conocen, otros no. En ese tiempo, cuando venía Aerolíneas Argentinas y eran los aviones a hélice, frente a la plaza, donde hay algunos negocios en este momento, frente a donde está la dirección de turismo, ahí estaba Aerolíneas Argentinas, y al lado estaba Chioca. Y entonces tenían una balanza, lo pesaban a todos los pasajeros para saber
había de pasaje, digamos, en equipaje, y cuánto pesaban los pasajeros para saber. Cuando sube el padre Muñoz, se arremanga la sotana y la balanza era hasta 150 kilos. Da la vuelta y quedan 3 kilos. Y entonces él le dice a Fernández, que era el gerente de la línea, mirá, dice, che, dice, peso 3 kilos. Padre, si alguno lo lleva a OPA, ningún problema. Era una anécdota que todos conocían, quienes conocieron al padre Aurelio Muñoz del Val, pesaba 153 kilos y él siempre andaba, y tenía un Fiat Topolino chiquitito color verde. Quienes conocieron los Fiat Topolino era una cosita chiquitita. Cuando se subía el padre Muñoz, el Fiat Topolino se aplastaba, y andaba él con Luján Muñoz y Walker, siempre mangueando algo, porque el padre Muñoz, si hay algo que la misión salesiana de aquellos tiempos le debe al padre Muñoz, es que todo lo hizo el padre pidiendo a uno y al otro. Iba a un lado, al otro, y siempre pedía cosas, pero para engrandecer la misión salesiana, que ayer justamente cuando estuve con el director le recordaba ese digamos, monumento que hay a la bandera, el mástil, que es del año 1948, que era en la época en que estaba el presidente Juan Domingo Perón. Regresando a las competencias dentro de la ciudad, tengo entendido que quizás en algunas de ellas logró el primer puesto. ¿Lo que es moto o auto? En moto, sí, en moto, sí, no, la primera carrera que se corre la gano yo con la misma moto que yo utilicé en el viaje de Ushuaia a Alaska. O sea, lo único que hice fue sacarle los guardabarros nada más, pero esa misma moto logré mi primer carrera, y creo que fue la única, porque bueno, después se siguió corriendo, pero la idea mía, bueno, poder correr. Tal es así que yo en ese tiempo, bueno, nosotros corríamos prácticamente con un casco así nomás. Creo que uno de los hermanos Maldonado, uno de esos cascos lo tiene él guardado todavía, y yo en la segunda vuelta me caigo, y yo tenía una campera acolchada que quedó toda raspada, así que la moto no le pasó nada. La volví a poner en marcha, había que patearla, no como ahora que le ponen la llave y le dan arranque eléctrico, y así todo alcancé a pasar al que iba primero y logré la primera carrera de mi vida, ganar en la moto, con la misma moto que había utilizado yo en el viaje de Ushuaia a Alaska. Juan, ¿cómo eran los relatos? En este caso, bueno, se hacía algo de fútbol, boxeo, no sé qué otra actividad deportiva en esa época y No, en qué espacio. creo que de todo tipo de actividad deportiva nosotros la transmitíamos a través de Radio Nacional, en la vieja casilla que después se cae por el viento allí en el autódromo. Un día relatando la carrera estaba doña Elena de Mingorance, que en ese tiempo era del Consejo Deliberante, y estaba ahí ella participando en la transmisión de la carrera. Y entonces cuando Enrique Bishop, que estaba en Radio Nacional, junto con el Chapulín Ferreira y Carlos María Ratier y Horacio Sur, estaban en distintos puestos. Y yo estaba en la parte central, transmitiendo. Y cuando me daban el pase a mí, había momentos en que el coche ya había llegado. Y entonces había llegado un coche y me dan el pase a mí. Adelante de gratis en el autónomo, tomado perfectamente, está arribando una máquina, está arribando el 201, está por entrar ya arriba, al final. Y doña Elena Mengorán se miraba para todos lados. Y el coche ya estaba en boxe. Y no entendía nada, doña Elena. Adelante, estudio. Entonces después le digo, doña Elena, usted porque lo está viendo, le digo, pero el que está siguiendo la transmisión por radio está esperando a ver que llegue el coche. Entonces uno le da la emoción de que está llegando el coche. Si yo digo, llegó el 201, no tiene ninguna gracia. Entonces yo le daba color a pesar de que había llegado, y doña Elena no entendía nada, que cómo estaba llegando una máquina, y la máquina ya estaba dentro de la zona de boxe. Pero era porque el que está siguiendo a través de la radio siente la emoción de que está arribando el coche, a lo mejor el coche que justamente está esperando él, ¿no es cierto? Pero es para dar un poco de color a esta. En este caso, bueno, yo justamente le decía a Fulvito el otro día también, soy el último de los mohicanos, porque lo que empezamos a transmitir allá por 1974, bueno, lamentablemente Raúl Licio no está, Rubén Angelineta no está, Horacio Azul no está, Daniel Pillano no está, Rubén Añe no está, Lapicito País no está. Prácticamente lo que comenzamos allá por 1974 no estaba, quedan muy poquitos, digamos, recordando un poco el caso que después de Pedro Barbero, ¿no es cierto? Pero somos muy pocos los que estamos quedando, y uno lo hace con cariño, con amor, porque nunca cobré un solo centavo ni voy a cobrar, porque la parte de tuerca la llevo de chiquitito, desde que me crié entre medio
de la tuerca y el automovilismo. Juan, 42 años de mucha historia. De 42 ediciones. 42ª edición. Que fue Pero no son 42 no años, son todos dicen 42 años, 42 porque, una pero mala son costumbre. 42 ediciones. 42 ediciones de mucha historia, muchos amigos, seguramente muy buenas anécdotas, mucho sufrimiento. Ahora no tanto, pero las primeras ediciones era llegar a Porvenir y íbamos a lo del papá de Ivo Milo y había una fuente así de chuleta de cordero, era llegar y empezar a comer chuleta de cordero y charlar, conversar porque éramos pocos. Hoy te imaginas que son multiplicados 122 por 2. Por dos, Ahí suma cuánto tenés. Mató los auxilios y todo. Viste, en ese tiempo no éramos pocos, 30, 40 nomás, viste, éramos pocos, nos juntábamos en un lugar a comer ahí, o en el club yugoslavo a tomar un pisco sagüe y charlar, y mirá que yo te pasé, no, pero vos me pasaste, pero y era una charla amena. Hoy son tantos los coches que corren, piloto, copiloto, mecánico y todo, que prácticamente son 1000 personas prácticamente entre piloto, copiloto y los mecánicos, ¿no es cierto? Entonces, pero en ese tiempo que éramos pocos, nos juntábamos a charlar y después se daba la coincidencia cuando se corría en el pueblo que se largaba la primera fecha en Grande, se hacía la segunda fecha en Porvenir, la tercera en Punta Arenas y la cuarta en Río Gallegos. Así que prácticamente era casi un mes completo que estábamos dando vueltas, recorriendo ahí. En el caso de Río Gallegos no estaba don José Muñiz, que fue un gran piloto de Río Gallegos. Incluso le dije, yo tengo una foto ahí, la tengo en el coche justamente, yo le decía a Adrián Riestra, su papá Teddy Riestra, un hombre muy pulido para manejar. Tengo una foto que la tengo justamente ahí en el coche, donde está Lucho Glubi, yo, está Teddy Riestra, Marcos Lausi, Aldo Constante sí, Ivo Parón y Eduardo Carletti. Y de ahí prácticamente queda Ivo Parón y yo, y los otros, creo que Teddy Riestra, no sé si falleció, creo que no, pero son los que en esa época cuando corríamos, ¿no es cierto?, dentro del pueblo, que era todo un acontecimiento porque no solamente estábamos nosotros, sino los que venían de Punta Arenas y de Porvenir a correr y de Río Gallego. Era todo una ¿cómo te puedo decir? Juntarse con amigos tanto de Porvenir, de Punta Arenas y hacíamos a la noche charla entre nosotros, entre medio de un vinito A, vinito B, con chuleta, ¿no es cierto? Hoy ya no se puede hacer eso porque te hacen la alcoholemia. Exacto, eso es complicado. Y la camaradería y la solidaridad continúan, ¿no? Sí, pero sí. Para esa época, que las distancias, si bien son las mismas, pero eran recorridos muy largos, no había Prain, es decir, las máquinas eran de época también. Es una carrera, no. Uno dice es un rally, es una carrera porque es de bandera a bandera. Exacto. Creo que la única, incluso a nivel internacional, que se corre en la Argentina, porque antes era la Vuelta a la Manzana, que se iba a Chile y se volvía, y hoy la Vuelta a la Manzana está centralizada en Río Negro prácticamente, no se va a Chile. Pero esta carrera es, digamos, de bandera a bandera y donde a frontera abierta, porque no paran los coches, cruzan la frontera y van hasta Porvenir. Y esa camaradería que nosotros hemos tenido el día, creo que fue el viernes a la mañana, a las 8 de la mañana, yo andaba caminando por el centro del pueblo y me encuentro con Feli España. Y Feli España está desde las primeras ediciones, andaba con el copiloto. Y en eso salía Mingo Gutiérrez de la radio. Y nos encontramos los dos, él con el copiloto, como si hiciéramos 1000 años que no nos veíamos. Y nos vimos el año pasado. Y nos abrazaba, hola Feli, Juan, ¿cómo te va? Y nos pusimos a charlar y todo ahí. Y Mingo, que le gusta, mandado a hacer, ya fue a buscar la cámara y ya sacó la foto. ¿Cómo se llaman ustedes? Feli España y el copiloto. Y ya en cualquier momento nos pone en cordón cuneta a Mingo Gutiérrez, porque para él rescatar esa cosa es parte de la historia que él vivió. Incluso yo lo conozco a Mingo de cuando era chico, con su papá y todo, ¿no es cierto? Así que para mí encontrarme a alguno de esos pilotos desde aquel momento es ponernos a conversar, a recordar parte de no solamente del Gran Premio, sino de cuando se corría dentro del pueblo con Maslow y otros pilotos. Y también le quería consultar que recién estábamos hablando fuera del micrófono de que en el inicio de esta competencia los premios no eran únicamente trofeos. Sí, justamente. En su momento, cuando comienza el Gran Premio de la Hermandad, primero se dieron trofeos.
y después se daban $20.000 en premio. Es decir, los $20.000 que se daban en su momento eran repartidos. Es decir, en la primera etapa $500 al primero, $300 al segundo y $150 al tercero. Y algunos corredores que tenían la suerte de clasificar bien en la primera, segunda y en la general, le alcanzaba para comprarse un coche. Exacto. Y eran dólares en efectivo, no era que era cheque, nada. Además, un momento faltaron dólares y el amigo Cookie Bello fue el que los consiguió y se pudo entregar los $20.000. En ese tiempo era toda la carrera un pequeño trofeo, pero también se repartían $20.000 en premios en las distintas categorías. Era que algunos juntaban por ahí un segundo puesto o un primero en la etapa y después en la general, y sumaba una cantidad de dólares que le permitía comprarse un coche nuevo. Hoy prácticamente es imposible, ¿no es cierto? Sí, pero sí. al comienzo se repartía primero en plata chilena y después se optó como para hacerlo a nivel internacional. La moneda que se maneja eran dólares, y dice, bueno, está bien, vamos a dar $20.000 en premios repartidos en la primera, segunda etapa y en la general en las distintas categorías. Aparte, en la primera edición había dos categorías, la A y la B, y ahora resulta que tenés como 6 categorías distintas, ¿no es cierto? Pero en su momento era la categoría A y la B, no había otra categoría. Juan, ¿usted considera, cree, ¿no?, que si bien cuando esto inició era para unos pocos, unos locos apasionados a la competencia con autos comunes, ¿no? Esto ha ido creciendo, se ha ido tecnificando, las máquinas son diferentes, quizás haya perdido la esencia de la carrera de la hermandad? Y un poco yo diría que sí, porque cuando se comenzó la idea era correr con coche totalmente estándar, ni jaula antivuelco, ni nada. Hoy, si vos ves los coches, la presentación que tienen parece coche de un rally internacional. Podés ver la cantidad de instrumentos que tienen. En ese tiempo no era que el copiloto decía a 100 metros culo a la derecha, bajá, quinta, cuarta, seguí culo a la derecha, piedra a la derecha. No, ahí incluso iban fumando dentro del coche muy tranquilamente, y atrás llevaban 150 litros de combustible, ¿no es cierto? Y fumando y charlando y comiendo un sándwich. Y hoy van todos los pilotos y copilotos con su equipo de radio entre sí, más la radio de afuera que le va indicando a dónde va a estar el puesto de abastecimiento para cargar combustible. O sea, se corría, como quien diría, lo criollo, ¿no? Algunos hasta ni cinturón de seguridad tenían, ¿no? Es más, un pícaro, creo que fue cuando empezaron a usar la jaula antivelco, fue a Autosur, cuando Autosur estaba ahí, donde estaba en este momento ahí la anónima vieja, digamos, no la nueva, la anónima vieja, y fue a verlo a Aldo así. Entonces se compró caños para radiador, o sea, para que conecta el radiador con el motor. Entonces se compró, en ese tiempo eran unas tiras de 1 metro de caño que venían, ¿cierto? Y se hizo una jaula antivuelco que parecía del rally de Finlandia, ¿viste? Y le puso todos los caños, lo dobló, lo puso con toda cinta hiladora y era la jaula antivuelco. Menos mal que no volcó, ¿viste? Porque el tipo miró y dijo, perfecto, era todo caño de goma. Si llegaba a darse la piña, no iba a quedar ni el caño de goma. Pero bueno, esos fueron los comienzos del Gran Premio, y donde prácticamente no se hacía inspección. Hoy te sellan el motor. Exacto. Por si tenés que cambiar alguna pieza o algo. Pero en ese tiempo era todo lo criollo, donde más que nada uno se iba a divertir, porque era llegar a Porvenir, dejar el coche en lo de Ivo Emilio y en lo de Marquitos Lausi y Ofelia España, y a la noche darle y pongan el Club Yugolao, pisco sour y charla y comer una cosa y otra, y después el otro día alargar, ¿viste? No era que te hacían alcoholemia ni nada. Entonces bueno, uno ya descansaba un par de horas, no había el otro día, se largaba la segunda etapa, ya sea de Porvenir a Río Grande como de Río Grande a Porvenir, y era un grupo de amigos que se juntaban a correr una carrera, y hasta el otro año por ahí ni se veían, ¿no? Pero además de las carreras que después se corrían en el pueblo, pero ya directamente hoy ya digamos se hizo tan grande que hay que ponerle, como decía al principio, como dijo David, y que es un hombre que conoce mucho de automovilismo, que es el que organiza el rally Dakar y también el GP de la República Argentina, donde establecer un tope de velocidad para permitir de que, bueno, llegado a ese tope, un limitador, y no andar más de esa velocidad. Primero porque
si bien podés manejar, pero la imprudencia en un guanaco, si te lo tragaste el guanaco a 250 kilómetros por hora, no sé si lo va a contar el cuento. Entonces, bueno, si bien es una carrera de bandera a bandera, pero bueno, establecer un tope. Pero bueno, serán los organizadores que tendrán que ir pensando para el próximo, pero trabajar ya, no cuando faltan pero 2 o 3 meses para comenzar a organizar la carrera. Hubo el problema que por ahí se corría o no porque iba a haber paro de la aduana. Iba el problema de que te daban 60 litros y no 120 o 150. Así que dejando establecido ya, digamos, un par de meses antes, donde el que va a correr sepa que ya está el reglamento hecho y que debe ajustarse a ese reglamento y no esperar por ahí en un determinado momento que, o si no es la aduana, no te dejan pasar combustible y ya con anticipación deciden, este reglamento es el que va a estar en vigencia, esta cantidad de combustible y estos son los lugares donde se puede reabastecer, o sea, con anticipación. Pero generalmente, en mi caso, yo me enchufo 2 meses antes. No me enchufo desde que empieza la carrera, sino ya 2 meses antes me voy preparando y todo. La prepara mi señora, mirá, me voy porque me voy, viene el Gran Premio, ya me voy al Gran Premio, ¿no es cierto? Juan, ¿es posible que a consecuencia de eso, por la nostalgia, la añoranza, ¿no? Al origen, la esencia de la competencia en sí, haya nacido el Gran Premio Histórico? Yo supongo que sí, y más que nada, bueno, yo justamente con Gastón Carletti he hablado y le comenté, porque me tocó a mí mandarle una nota al senador Julio Catalán Magni para hacer un trofeo que lleve el nombre de él, y junto con don Néstor Nogar, Coco Sevillano, yo les presentamos la nota a Julio Catalán Magni. Y Julio Catalán Magni me llama ahí en el Senado y me dice, mira Juan, te agradezco la nota, vamos a tratar de hacer el trofeo, una Copa Challenge en la categoría B. Entonces, como a los 20 días me llama Julito y me dice, Juan, yo dice, ya tengo el trofeo y todo. Y me manda por mail el trofeo. Y un poco me disgusté porque era como una ensaladera de la Copa de Davis. Entonces yo le digo, mira Julito, le digo, esto es una carrera de auto, esto es para ser clericó o un ponche. Pero yo preferiría que le des un trofeo como corresponde. Entonces me dice Julito, no, Juan, dice, lo que pasa que ahora se estila hacer copa de cristal y todo, bueno, pero hagamos un trofeo que sea una copa, no una ponchera. Entonces, bueno, a los 20 días me vuelve a mandar la foto de donde ya la copa tenía 52 centímetros de alto, más el pedestal. Entonces, bueno, le digo, ahora sí, por lo menos es una copa para un trofeo Challenger, no una ensaladera como se estila en la Copa Davis. Y así nació la Copa Challenger, que está en este momento en poder de quien la ganó hasta el año que viene. Espero que la cuide, porque si se te cae una copa de bronce o de plata, bueno, a lo sumo se va a bollar. Esta, si se cae al piso, se destruye porque es de cristal, tiene mucho valor, es una copa de cristal, no es vidrio, y es cristal, ¿no es cierto? Y así nació esta Copa Challenger en recuerdo a Carletti, y me dolió un poco no ver a alguno de sus hijos en la entrega de premios, porque justamente, bueno, la idea era que ya sea Facundo o Gastón o la Petiza estuvieran presentes, un poco como el recuerdo a un amigo como el caso de Eduardo Carletti, que tuvimos la suerte de charlar tantas veces con el Colorado Carletti, donde tengo la foto que está junto con Marco Lausi, con Teddy Riestra, con Aldo Cid y con Luchito Rubio, ¿cierto? Juan, por supuesto, bueno, sí estuvo la familia cuando se hizo el lanzamiento aquí en nuestra ciudad, Sí, sí. donde se presentó la Challenger. Pero este año ya se dio un puntapié inicial, por ejemplo, que desde el Senado ya se dio amplia difusión y existe la posibilidad, que lo venimos siempre charlando, en este caso aquí con Fulvito, de que tome mayor relevancia y se pueda transmitir esta competencia a nivel nacional. Sí, yo creo que se puede. Incluso, bueno, yo le había manifestado a los muchachos de Radio Rivadavia la posibilidad de venir acá. Lo que pasa es que ellos, venir acá les significa gastos y necesitan también, digamos, juntar un dinero para que puedan, digamos, pagar todos los gastos. Además, una vuelta me tocó, creo que fue en la edición número 19 o 20, mal no recuerdo, cuando hubo un volcán en erupción. Yo venía justo de Buenos Aires para el Gran Premio y me tocó venir con un señor que está transmitiendo también por Radio Rivadavia, y venía con el hijo.
Y el avión de Austral tuvo que dar toda la vuelta por el lado de Chile, por el volcán, para poder llegar a Río Grande. Y lo conocí a él justamente arriba del avión y venía no solamente a transmitir, sino a llevar, y también de América, de Televisión América y Radio América, llevaba todo lo que es, digamos, las grabaciones de esta carrera. Pero después incluso llegó en su momento Ronald Hansen, que era de la revista Corsa, también a sacar en muchas ediciones de la revista Corsa, sacaba y venía a sacar la foto de todo lo que era el Gran Premio de la Hermandad. Después de Corsa no vino más, porque por ahí, bueno, a lo mejor no le interesaba darle difusión, pero sería importante que se le dé la difusión al único Gran Premio a frontera abierta que se corre en la República Argentina. Juan, 42 ediciones, mucha historia, muchos recuerdos, amigos que se han ido, amigos que se encuentran o se reencuentran una vez al año. ¿Qué reflexión? Ojalá que se siga corriendo. Para mí es una emoción. Yo le decía ayer a un amigo, bueno, el próximo año es la edición número 43. Para el Gran Premio es la edición número 43. Para mí el próximo año es la edición número 80 porque voy a cumplir 80 años. O sea que espero que incluso Cavalotti, me dice Cavalotti de la radio acá, de Radio Fueguina, que en el año, en la edición número 44 va a correr. Bueno, digo, vamos a ver si yo estoy acá, te acompaño. Y hoy, charlando con un gran amigo, un amigo de toda la vida, Zulco Romero, me dice, el año que viene voy a correr. Ya me voy a empezar a preparar el coche y voy a correr. Bueno, le digo, si necesita un copiloto, acá hay uno. Nos dimos la mano y dice, bueno, listo, yo corro y vos mi copiloto. Y esto fue hoy a la tarde, ahí enfrente del negocio es el Tehuelche, y nos pusimos a conversar, nos abrazamos porque lo conozco a Zulco desde hace muchos años, desde pibe prácticamente. Y Zulco Romero quiere el año que viene correr, dice, no vamos a correr ni vamos a preparar ningún coche, un cochecito para ir a tomar unos picos a Porvenir, descansamos allá, ni clasificamos nada, ir a dar la vuelta para dar la vuelta como quien dice. Yo, bueno, lo más estándar posible, vamos y venimos, le dije yo. Y así que bueno, Zulco Romero, si está escuchando, por ahí va a llamar, porque le cuesta un poquito, pero enseguida llama. Y quedamos que el año que viene, si Dios quiere, porque más que nada es si Dios quiere. Exacto. Porque uno puede tener intenciones, pero el que maneja el piolín de arriba es el Señor, sí. Donde dice, bueno, está bien, Juancito, antes de llegar al 80, te voy a permitir largar de nuevo un Gran Premio de la Hermandad. Pero para mí una satisfacción, yo lo decía recién a Fulvito ahí, de que uno viene acá con... Es más, uno de los que vino a hacer la inspección técnica, que se sentó al lado mío con Saji, me vio la gorra, ¿no? Entonces me dice, ¿cómo se puede hacer para conseguir una gorra como esa? Es muy sencilla, te la graban y te la bordan y te lo haces, porque la que uso yo, que está todo grabada y todo, Gran Premio de la Hermandad, 42 ediciones, lo único que yo le cambio son los números. Después la gorra que está, lo único que cambio es la edición número 43 en el año que viene. Pero me la he bordado, tengo 3 gorras hechas, bordadas y todo, una con Radio Nacional y la otra que uso cuando voy al autódromo de Buenos Aires, otro autódromo, donde tengo mi nombre y la bandera argentina. Pero el resto, el de Radio Nacional, era LRA 24 Radio Nacional, que fue como comencé con este Gran Premio, y la otra que es Gran Premio de la Hermandad, la bandera chilena y la bandera argentina. Juan, el inicio de esta competencia, por supuesto, las transmisiones eran, no digo precarias, pero de acuerdo a lo que se tenía en ese momento. Y a medida que se fue avanzando, ya las transmisiones mejoraron y además también fueron aéreas, es decir, se pudieron televisar gran parte de la competencia. Sí, incluso, bueno, yo tuve, creo que no sé si fue en la edición número 40, creo que colaboré con Radio Fuego y transmití desde el avión, que el avión que siempre transmitía a Horacio Azur, que era Lima Víctor Alfa Romeo Tango, que es la sigla del avión, Lima Víctor Alfa Romeo Tango. Y un poco más que nada, se lo pedí a veces en este caso también a Filosa, de transmitir en el avión, porque un poco le recuerda a mi amigo Horacio Sur. Yo no voy a cobrar nada, es más, yo le dije, yo consigo el avión y quien haga de sponsor del avión, pagando el avión, pero con una condición, el que paga el sponsor quiere que sea yo el que vaya en el avión. No voy
bueno, que vaya quien quiera, pero lo paga otro. Pero la idea mía era un poco hacer el recuerdo hacia Horacio Sur, porque Exacto. no es otra cosa que aquí durante tantos años, cuando yo estaba en la parte del autódromo y veía el avión, ya estaba acercándose el puntero, ahí está Lima Víctor Alfa Romeo Tango, adelante Horacio, y era efectivamente de Horacio. Entonces es así que creo que fue la edición número 40 cuando yo transmití, cuando llegamos a Porvenir, más o menos unos 10 kilómetros de llegar a Porvenir, miramos a los costados y había dos aviones de la FACH, uno a cada costado, y no nos dejaron aterrizar en Porvenir. Así que dimos 2 vueltas sobre Porvenir y tuvimos que volver a Río Grande. O sea, la idea era que pudiéramos ir transmitiendo con Radio Fuego, llegar a Porvenir, bajar, conversar con todos los pilotos y al otro día largar. Pero no, se arrimaron 2 aviones color naranja que deben ser los que utilizan en la Antártida de la FACH y no nos permitieron bajar en Porvenir, así que dimos una vuelta hasta que iban llegando los coches y ahí tuvimos que regresar de vuelta a Río Grande y después el otro día tempranito salir de vuelta hasta Porvenir para traerlos de allá hasta acá siguiendo los coches, ¿no es cierto? Y el que sigue una carrera, en este caso con los pilotos que manejan el avión, es algo que es algo que uno no lo puede transmitir, porque venir donde hay 2 cerros, venir con el avión así, hacer así, pasa el cerro y después de vuelta, es algo que la sensación que se siente transmitir desde un avión una carrera es maravilloso. Bien, Juan, nosotros ya estamos a minutos del cierre del programa. Realmente nos quedó mucha información por poder difundir. Ojalá podamos tener una nueva ocasión, ¿no? Sí, yo no tengo problema porque a la sociedad. Mientras la memoria me acompañe, que tengo para relatar, y hay cosas que uno las puede relatar en vivo y en directo, como decimos, y otras que no se pueden relatar porque son cosas digamos, de la intimidad del Gran Premio de la Hermandad, donde uno la vive y todo, ¿no es cierto? Yo le agradezco muchísimo, ojalá, como bien recién usted decía, que el próximo año pueda disfrutar, ¿no? Una nueva edición de esta competencia con Surco Romero y ir y volver y recordar viejos tiempos. La idea de Surco Romero, que incluso, bueno, lo dijo creo Aldo Donoso en la entrega de premio, creo que habría que darle la medalla al Caballero del Camino, porque el puente que está sobre el río Chico se estaba un poco, digamos, doblando por el agua que venía con fuerza y todo, y creo que Surco Romero con una máquina fue a repararlo para que cuando llegaban los pilotos pudieran pasar sobre el puente del río Chico, ¿no es cierto? Y todos los años siempre pasa algo porque, bueno, más este año que hubo el viento era el que traía, digamos, formaba una sola y pasaba por encima del puente. Y hoy charlando, creo que fue a eso de las 11:30, porque yo me encuentro con algunos antiguos pobladores tuercas y nos ponemos a conversar. Y hoy me encontré con el Checo Tausek. Entonces ya empezamos a correr. Cada vez que me encuentro con Lito Castro, ya empezamos a correr. Entonces me dice el Checo Tausek, dice, ahora que te veo a vos, Juancito, me acuerdo de Oreste Boniccioli. Oreste Boniccioli, que es de Puerto Natales, tuvo un problema, un accidente, cayó de un caballo y pero recién ahora se está recuperando, un gran amigo Oreste Boniccioli. Dice, te cuento una de Oreste Boniccioli. Venía bajando la Arcillosa, paró el coche antes de cruzar el puente, sacó una lona, tenía con 4 ganchitos y puso la lona delante del radiador, pasó el puente, el agua parecía una lanchita, paró del otro lado del puente y sacó la lona, que era para que no le entrara agua por el radiador y le mojara el distribuidor. O sea que ya Oreste Boniccioli las conocía de antemano, porque la pelea de Oreste era siempre con Condorito Muñoz, porque los dos estaban en la misma categoría, y con Toyota Starla, que era un cochecito que andaba a cualquier cantidad, y siempre era, tal es así que en la 10ª edición con León Sellán, cuando estábamos corriendo, estábamos cruzando la Arcillosa, nosotros en la categoría que le sigue, en la B, con el Renault 12. Y miro y le digo a Dito, hacete un costado porque vienen 2 a 3 metros que vienen al mango. Y era Oreste Boniccioli adelante y más o menos 30 centímetros con Dorito Muñoz. Entraban los dos así, nos pasaron como parados y eran de la categoría menor. Pero eran 2 hombres que manejan mucho, el caso de Víctor Condorito Muñoz y el caso de Oreste Boniccioli, que era un excelente piloto
y había que verlo andar con el Toyota Starlet, que era de la categoría menor, menos de 1000 centímetros cúbicos. Pero bueno, eso ya es parte de la historia de este Gran Premio de la Hermandad, que ojalá se siga corriendo durante muchos años más. Así va a ser. Bueno, Juan, le agradezco muchísimo la visita y por supuesto vamos a estar en contacto para continuar con esta hermosa historia hacia la sociedad. Yo creo que sí, porque incluso, bueno, el que corre una vez la carrera se engancha después en la próxima, aunque sea así, sea atado con alambre, pero quiere largar. Una cosa es verla de afuera y otra cosa es participar. Yo estuve viendo un par de fotos ahí de un amigo que lo conozco de pibe, porque yo era amigo de su papá, don Nicolás Pavlov, de Norberto Pavlov, que lo conocí ahí en Ushuaia, y lo vi en una foto totalmente con el coche casi tapado de agua, y el Tano Roberto Orellana tratando de ayudarlo para salir de ahí la laguna de la Arcillosa. Y eso, esa foto tiene un valor incalculable para ellos dos, porque los dos en la misma categoría, no es que, y los dos con posibilidades de ganar, porque son dos pilotos excelentes. Norberto, bueno, tendrá el pelo blanco, pero el zorro pierde el pelo, pero no las mañas. Y el Tano Roberto Orellana, que corría también en su momento, y corría cuando Julito Catalamani también corrió esta carrera, ayudándolo a salir de ese inconveniente que tuvo Norberto, siendo que los dos estaban en la misma categoría. Pero bueno, es el ingrediente de lo que es este Gran Premio de la Hermandad, donde el agua, el hielo, el barro y todo le pone traba, pero los pilotos tratan de pasar. Bien, Juan, muchísimas gracias y por supuesto vamos a estar en contacto. Sí, no, gracias a vos por permitirme expresarme en algo que uno un poco conoce, de lo que es este Gran Premio de la Hermandad, y también lo que es viajar en moto a través de las distintas rutas cuando no había ruta. Porque hoy es fácil transitar con asfalto, con GPS, con trajes térmicos donde lo enchufás a la batería y te suministra energía dentro del traje, está calentito y no tenés ningún problema. También con música funcional dentro del casco también. Bien, bueno, Juan, muchísimas gracias. No, gracias a vos.